Bien, como recordamos, estamos viendo acerca de los encuentros con Jesús. Vimos ya el encuentro de Jesús con Nicodemo, vimos el encuentro de Jesús con la samaritana la semana pasada, y hoy vamos a hablar acerca del encuentro que Jesús tuvo con dos personas específicas, pero antes de llegar a ello quisiera ver lo que ha estado pasando antes, ¿no? Queremos llegar a ver cuando Jesús se encuentra con un leproso y el Señor Jesucristo le sana, ¿verdad? También a este hombre. Y cuando se encuentra con un paralítico en el capítulo 2. Pero primero veamos un poquito acerca de lo que está sucediendo. Jesús, eres el Señor, el Maestro y Salvador. La sección de hoy es un poco larga, pero el mensaje no, entonces no se asusten, ¿verdad? La sección de hoy es un poco larga, Marcos 1 del versículo 14 al capítulo 2, versículo 12, donde se nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y lo que leímos ahorita es, ¿cuál era el mensaje de Cristo? Y tal vez muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Sin embargo, a veces es necesario recordarlo porque en muchas ocasiones nosotros cambiamos el mensaje con el propósito de que la gente se acerque más a Dios. A veces tenemos una buena intención de dar un mensaje positivo a las personas, pero ese mensaje que a veces damos no va completamente de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando estuvimos estudiando Pedro, toda la carta de primera de Pedro, por ejemplo, veíamos que Pedro llama a los cristianos a resistir en medio del sufrimiento. No les llama a declarar que ya no va a haber sufrimiento. Declara en tu vida que a partir de hoy ya se cancela todo sufrimiento. Eso no es algo bíblico, eso es algo moderno más o menos, pero algo bíblico es, habrá sufrimiento y tú tienes que soportar porque tu esperanza no está puesta en esta tierra, sino tu esperanza está puesta en la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el mensaje que nosotros damos a veces a la gente con el propósito de que se acerquen y que se acerquen a Dios, a veces les decimos, acércate a Jesús y tus problemas se van a ir. Eso es lo que muchas veces hemos dicho en esta mañana, que no es el mensaje ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de los pastores que predican la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces el mensaje de Jesús que vemos aquí? Versículos 14 y versículos 15. ¿Qué era lo que él dice? Incluso en algunas Biblias están en letras rojas, dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su mensaje era que, dice, predicando el Evangelio del reino de Dios, siguiente versículo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje de Jesucristo. Él estaba predicando que el mensaje del reino de Dios había llegado. Por lo tanto, era necesario que las personas se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Evangelio significa buena noticia. Es una de esas palabras en la Biblia que no se tradujeron tal cual, como por ejemplo, apóstol no se tradujo, solo se transliteró, que significa un enviado. Bautismo no se tradujo, solo se transliteró, que significa sumergir en. Esta palabra, evangelio, tampoco se tradujo, viene del griego evangelion, que significa una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, la buena noticia es que nosotros éramos pecadores, bueno, somos pecadores, estábamos condenados, estábamos sin ninguna salvación por nuestra propia cuenta, pero hay una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia, que el reino de Dios se había acercado y que solamente tenían que cambiar su forma de vida, de seguir a los ídolos para seguir al Dios verdadero y creer en el Evangelio. Esa era la buena noticia solamente. No tenían que hacer más nada, solamente creer. Y una vida en la cual cambiaran su perspectiva de seguir su propia vida, seguir a los ídolos para seguir al Dios verdadero. Eso podemos entenderlo como arrepentimiento, un cambio de rumbo y un cambio de fe, de dejar de creer en nosotros para creer en Dios. Ese era el mensaje de Jesucristo y podemos dar ese mensaje también a nuestra vida. Entonces, pensemos un poquito nosotros en esto. ¿Qué tipo de mensaje le damos a la gente? Y si nosotros también hemos entendido que el reino de Dios puede estar siendo establecido en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que nuestra vida debería ser un reflejo de alguien que vive cerca del Rey de Dios. Nuestra vida debería de ser, muchas veces no lo es, y Dios tiene mucha misericordia, pero debería de ser un reflejo de un verdadero Hijo de Dios. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de creer, nuestra forma de hablar, nuestra forma de confiar. A veces hay un problema en nuestra vida, una aflicción,
Y nuestra reacción es igual que los que no conocen a Dios. ¿Cómo demostramos que el reino de Dios ha venido en nuestra vida? Bueno, teniendo una confianza que solamente Dios puede dar, como dice en Filipenses 4, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones reaccionamos igual que los que no conocen a Dios. Entonces el reino de Dios ha venido, se ha acercado, y enseñar a la gente que ellos también pueden entrar al reino de Dios. Esa es la buena noticia. La buena noticia que podemos nosotros también aplicar como lo hizo Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Lo leímos hace un momento. Él le hace un llamado a las personas. Ahí vemos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Marcos 1, 16 y 17 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano. Simón y Andrés eran hermanos. Que echaban, Simón es Pedro, ¿sí? Que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esa era su forma de vida. ¿Qué fue lo que Jesús les dice a ellos? Vengan, síganme, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cómo respondieron ellos? Vamos a ver. Bueno, ahorita. Pero primero pensemos, seguir a Jesucristo, ir en pos de Él, porque Él cambiará nuestra vida. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Ellos eran pescadores, e iba a usar lo que ellos conocían, lo que ellos sabían, para el reino de Dios. Un pescador es una persona, por aquí tenía las anotaciones, es una persona que necesita mucha paciencia, mucho discernimiento también, sentido común, destreza, pero sobre todo necesita la bendición de Dios para estar en el lugar indicado a la hora indicada cuando el marlin salga a comer, ¿verdad? O la suerte, como le llaman algunos, pero necesita muchas cosas. Así también nosotros, Dios puede usar lo que tenemos, lo que sabemos hacer, Dios puede usarlo para su gloria. O sea, Jesucristo lo que hizo fue cambiar el propósito de su vida, pero sabiendo Jesús lo que ellos ya sabían hacer. O sea, no significa que cambiemos completamente toda nuestra forma de ser, nuestras habilidades, sino más bien es las habilidades que tú tienes, el conocimiento que tú has adquirido, las destrezas que hay en tu vida, Dios puede usarlas, ¿para qué? Para extender el reino de Dios. Y aquí muchos de nosotros tal vez tenemos muchas habilidades, o tal vez la profesión, o el oficio, o la cosa en la que tú te desenvuelvas, puede ser usado por Dios. Todas las habilidades pueden ser usadas por Dios. Y Dios quiere cambiar de propósito, de ser hombres que trabajan meramente para este reino, a ser personas que trabajan para el reino de Dios. A veces nuestra vida solamente está centrada en la tierra. Y no es algo malo que esté centrada en la tierra, que tengamos propósitos terrenales, pero el problema está cuando solamente pensamos en este mundo, en esta tierra, en el aquí y en el ahora. Bueno, Dios quiere usar las destrezas que tienes para el reino de Dios. Fue lo que hizo con estos discípulos. No les cambió completamente su identidad, solamente les cambió ¿qué? Su propósito, porque seguían siendo pescadores, pero ahora ya no enfocados solamente en las cosas del mundo, sino enfocados ahora ya más allá en las cosas del reino de Dios. Estamos hablando entonces del reino de Dios. Ahora, ¿cómo respondieron estos hombres ante el llamado de Jesús? Entendiendo que Jesús es digno de entregarle toda nuestra vida, toda nuestra existencia, que a Él no se le debe de decir que no. A veces podemos darnos el lujo muchas veces de decirle no, Dios, pero no es digno de eso. Dios no merece que le digamos que no a nada. Y eso lo vemos en Marcos 1, 18 al 20. Los primeros discípulos dejaron todo para seguirlo. Vean, dice, dejando luego sus redes, le siguieron. Esta palabra luego, en algunos lugares, es como el ahorita. No sé, por ejemplo, hay una canción muy famosa ahorita que está si alguien tiene dispositivo Alexa, dígale, Alexa, reproduce ahorita. Y dice, ahorita puede ser ya, puede ser al rato, puede ser ahorita mismo ya, o en unos momentos, o después. Bueno, no hay una definición específica de ahorita. El luego también puede ser ambiguo, porque en mi crecimiento, para mí, el luego era después. Oye,
váyate, luego. O sea, para mí luego es al rato, o mañana, o después, cuando me dé la gana, ¿no? Pero he entendido que aquí es más correcto. El luego es, váyate, luego. O sea, ya, en este momento, hazlo en este momento. Y para nosotros teníamos que decir, luego, luego, así. O sea, luego, luego es ya. Bueno, estos hombres dejando luego sus redes les siguieron. ¿En qué forma dejaron sus redes? En ese momento. No esperaron más tiempo para dejar sus redes, sino que ellos entendieron que el que les estaba llamando a seguirle era alguien poderoso, un maestro, alguien que era digno de seguirle. Simón y Andrés hicieron eso. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que también ellos en la barca, que ellos estaban ya remendando sus redes. ¿Qué sucedió? Y luego los llamó, y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Siguieron a Jesús de manera inmediata, con sacrificio, de manera absoluta. Nada ni nadie debería de impedirnos seguir al Señor Jesús. Nada ni nadie. O sea, ¿qué es lo que a veces nos impide seguir al Señor Jesús? Pueden ser las ocupaciones. Y no es tan mal. O sea, obviamente necesitamos estar ocupados. No, la ociosidad, dice por ahí, la madre de todos los vicios. La mente desocupada es taller de Satanás, dice mi pastor, cada rato lo dice. Como que mantente ocupado. Y es bueno mantenernos ocupados. Cuando se convierte en problemas, cuando la ocupación no me deja seguir a Jesucristo. Nada ni nadie debería de impedirnos seguir a Jesús. Incluso aquí vemos quién pudo haber sido un impedimento para que Jacobo y Juan siguieran a Jesús. Zebedeo. Porque era la empresa familiar. O sea, Zebedeo pudo haberle dicho, oye, ¿a dónde vas? No me dejes aquí solo con la chamba. Pues mira, oye, ¿a dónde crees que vas? Estamos remendando las redes, no estás ahí de ocioso. Hay algo que hacer. Sin embargo, estos hombres entendieron. Mi padre debo de respetarlo, de honrarlo, de seguirlo, sí, pero siempre hay alguien mayor. Jesús, o Dios en este caso. Él es mayor que cualquier ser humano en este mundo. Por eso Jesús dijo en una ocasión, aquel que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y suena muy fuerte porque debería de ser algo impactante seguir a Cristo. Pienso que en este país y en muchos lugares siempre enfrentaremos esa oposición, ¿no? De la familia, de los quehaceres, de las ocupaciones. Es que o sigo a Jesús o hago esto. Y Él es digno de que le sigamos. Esos hombres siguieron a Jesús de manera rápida, con sacrificio, de manera absoluta. Y aquí hay una pregunta. Nosotros, ¿hemos dejado algo o nos aferramos a algo que al final nos está estorbando para seguir al Señor Jesús? O como ayer les decía en el grupo a algunas personas y hubo muy pocas reacciones. Siempre cuando digo cosas alguien mandó un mensaje, amaneciste muy intenso, no sé cómo me dijo. Amaneció con todo, me dijo. Entonces, es que es verdad, a veces la gente le ponemos cada vez más pretextos para seguir a Jesús. Nos acostumbramos a una forma de vida que cuando nos falta algo, decimos, ya no puedo seguir a Jesús. Imagínense a alguien que empieza a seguir el camino de la fe en un poblado donde no hay iglesia cerca y tiene que caminar media hora para llegar a la reunión. Va y camina. Y esa persona sin problema va, pero viene a una ciudad, vive aquí y ahora ya tiene que tomar un transporte y lo deja en 5 o 10 minutos. Ya tomo el transporte, pago 40, 50 pesos y llego. Pero sucede que esta persona, y no quiero voltear a ver a nadie, ¿verdad? Compra vamos a lo más rápido y económico, una motocicleta, ¿verdad? Aquí estoy viendo una itálica enfrente. No quiero ver a nadie, pero ya vi una moto. Compra una motocicleta. ¿Y qué sucede después con el tiempo? Pues se descompone la moto y ahora ya no voy. ¿Por qué? Pues es que se descompuso la moto. Me decía mi mamá, ¿naciste en carro? No nací en carro. Y nos acostumbramos, es que se descompuso la moto. Bueno, pero antes pagabas 40 pesos. No, sí, pero ya me acostumbré a no pagar más que no sé cuánto gasté la motocicleta. Pero antes todavía caminabas media hora, sí, pero nos acostumbramos, pues. A lo que voy es, ¿a qué nos aferramos nosotros para no seguir a Jesús? Siempre hay cierta comodidad en nuestra vida que nos decimos, ya no lo puedo hacer. Pero muchas veces es la comodidad. Ahora, siguiendo.
¿Qué más sucede con Jesús? Él muestra su autoridad. Él muestra su autoridad, versículos 21 al 28, un pasaje un poquito más extenso. Entraron en Capernaum, ya iba Jesús con otras 4 personas. Entraron en Capernaum los días de reposo y entrando en la sinagoga, ¿qué era lo que él hacía? Enseñaba. Ahora nos dice la Biblia cómo enseñaba. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas siempre citaban y decían, como dijo el maestro de la ley tal persona. Casi nunca citaban las escrituras, citaban lo que decían otros acerca de Dios. Como dijo el rabino tal. Y se admiraban de Jesús porque él enseñaba como alguien de autoridad, porque él decía, yo les digo, yo les enseño. Había en la sinagoga uno de ellos, un hombre con espíritu inmundo, ¿y qué hizo? Dio voces. Imagínense, estaban reunidos, Jesús estaba enseñando y en ese momento sale un endemoniado. ¿Qué haríamos? Hace unos días una persona me preguntó, ¿no le ha pasado? Le dije, no, y espero que nunca me pase ahora. Pero imagínense qué sucedería en esos casos. Nos salió un endemoniado y dio voces, ¿y qué sucede después? Este hombre reconoce a Jesús, o el demonio reconoce a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los hombres no lo reconocían como el Santo, pero los demonios sí lo reconocían como el Santo de Dios. Muchas veces hemos citado ese texto que Santiago dice, ¿tienes tu fe? Qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Y estos hombres reconocían. Pero Jesús le reprendió, le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, ¿qué hizo? Salió de él. Y todos se asombraron. ¿Por qué razón se asombraron? Voy a leer el versículo 27 en otra versión que tengo aquí. Marcos 1:27. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. ¿Qué nueva enseñanza es esta que trae? Siguiente, por favor. Las diapositivas. Bueno. ¿Quién lo movió? La autoridad de Jesús. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesucristo? Ya no funciona el... Dale clic. Ya. Con una autoridad verdadera para enseñar y una autoridad delante de los espíritus inmundos. Entonces Jesús iba enseñándose cada vez más quién era, ¿verdad? Y aquí vemos que Él enseña de una forma autoritativa y delante de los espíritus inmundos. Y sucede que después entra en una casa, en la casa de Simón, y muestra, o de Pedro, y muestra el poder que Él tiene. Muestra un poder infinito que Él tiene sobre las enfermedades y sobre los demonios. ¿Qué hace Jesucristo aquí? Muchos ya conocemos la historia. Entra en la casa de Simón Pedro y estaba ahí la suegra de Simón que tenía fiebre. Tenía fiebre esta mujer. ¿Qué hace Jesús con esa mujer? La sana. ¿Y cuál es el resultado? Vean lo que dice el versículo 31. Dice, él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Ella les servía. Él le tomó de la mano e inmediatamente le dejó la fiebre. No sé cuándo fue la última vez que tuvieron una fiebre intensa, pero ¿cómo salimos de la fiebre? ¿A poco ustedes se han levantado después? Ya se me está quitando la fiebre. Me voy a levantar a hacer el quehacer. No, es algo que nos deja debilitados, nos deja sin ganas, nos deja sin ánimo de hacer nada. Pero Jesús toma a la mujer, la levanta y la mujer como si nada hubiera pasado. Así fue el milagro que Jesús hizo en ella. Jesús entonces sanó a la suegra de Pedro y la sanidad siempre tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Debería de apuntar al servicio
a Dios. Jesús tiene poder para sanar, tiene poder también para ayudarnos en nuestras necesidades. Y por ahí decían, para romper un poquito la monotonía, ya saben muchos ¿por qué Jesús fue negado por Pedro? ¿O por qué Pedro negó a Jesús? Dilo sin miedo porque no está la hermana Aurora. Porque le sanó a la suegra. Por eso, tú me sanaste a la suegra, pues te niego 3 veces. Es un chiste, no es cierto. Siempre tiene un propósito la sanidad. Deberíamos de seguir a Dios. A veces, cuando estamos enfermos, debilitados, cansados, ahí decimos, Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esta. Y Señor, y pedimos. Y Dios, la prueba de ello es que estamos aquí, ¿no? O sea, Dios nos ha levantado y sacado de muchas enfermedades y aflicciones y volvemos a nuestra vida como si nada hubiera pasado. O sea, no le damos a Dios la gratitud, ni la honra, ni la gloria, ni le servimos, ni hacemos nada, pero cuando estamos ahí postrados en la cama, ahí nos acordamos de Dios y ya después ya no. Bueno, siempre debe tener el propósito de regresarle el crédito a nuestro Dios. ¿Qué más sucedió? El versículo que habíamos puesto, por favor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Y qué hizo Jesucristo aquí en esta ocasión? Dice el versículo 33, la población entera estaba congregando a la puerta y Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era Él. No dejaban que hablara. Le conocían. Jesús no quería recibir reconocimiento de los demonios, sino de las personas. Ahora, el poder de Jesús se ve en el poder para sanar, en el poder para ayudarnos en nuestras necesidades, y su poder se extendía incluso a la multitud. O sea, no era solamente para las personas que lo estaban siguiendo, sino también era para los que no lo seguían. Su propósito era darse a conocer. Todas las señales de Jesús, los milagros que Jesús hacía, las sanidades que Él hizo, tenían el propósito de demostrar que Él es el Mesías enviado de Dios. Era con un propósito específico, no era solamente porque Él quería mostrar el poder, no era eso, no era hacer alarde de Él, sino era demostrar que Él es el Salvador del mundo. Que no existiera ninguna duda, ninguna duda de que será o no será. La semana pasada lo cité cuando Juan el Bautista dice, él estaba encarcelado, se entiende que tenía ciertas dudas y cierto desánimo, dijo, pregúntenle a él si es el Mesías o no, para esperar a otro, pues qué caso tiene yo estar aquí encerrado, ¿no? Y Jesús le dice, empieza a sanar más personas y dice, enséñenle, díganle que los cojos son sanados, los ciegos ven, los mudos hablan y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Juan el Bautista va a entender que sí soy verdaderamente. Todas las señales son para que las personas crean en Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús? Marcos 1, 35 al 39. Marcos 1, del versículo 35 al 39. Vamos a leer uno y uno, por favor. Yo leo el 35, ustedes el 36 hasta el 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Él quería siempre anunciar el Evangelio de Dios. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Él quería anunciar el Evangelio a los perdidos. Incluso cuando las personas llegaron a buscarlo y a decirle, oye, todos te están buscando. ¿Por qué? Porque estaba sanando y ayudando. Y la gente quería más de esa ayuda de parte de Jesús, pero Él entonces permaneció enfocado y no perdió el tiempo en la fama ni en las distracciones. Él no perdió el tiempo, dijo, yo no he venido para hacerme rey ahorita,
No he venido solamente para sanar, he venido para ir a otros lugares y anunciar también el reino de Dios, porque para esto he venido. Él entendía que el movimiento era un movimiento popular, pero superficial, y el Señor Jesús no estaba interesado en ser superficial, ni en que los seguidores fueran superficiales, tampoco estaba interesado en las multitudes. Jesús conoce el peligro de ser popular, ¿verdad? Y Él enseñó a cuidarse de esos peligros. Peligros de la adulación. Y hay que tener cuidado con... No era el tiempo todavía para que Él fuera el rey. Tenía un énfasis. La predicación, los milagros tienen el propósito de centrar la atención en la palabra de Dios. Ahora llegamos a la forma en la que Jesús cumple su propósito. Y aquí vemos dos encuentros de Jesús. Ya hemos visto los encuentros de Jesús, Nicodemo, la samaritana. Vimos también muy brevemente Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Zebedeo también se encontró, pero bueno, él no le siguió. Y ahora aquí vemos, bueno, la suegra de Pedro también, que se encontró y le sanó y le sirvió. Aquí vemos un relato de un hombre que estaba padeciendo una enfermedad muy denigrante, que era la lepra. Dice el versículo 40 en adelante. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué vemos en esta oración? Lo que vemos aquí es una oración ferviente, una oración humilde, porque le dice, si quieres, si quieres. Fue muy famoso hace unos años cuando un cantante, Julio Melgar, o Meglar, no, Melgar. Bueno, ¿ustedes son sus fans o eran sus fans? Julio Melgar estuvo enfermo de cáncer de garganta, lamentablemente, un cantante, y hubo un tiempo en que hicieron un evento muy grande de oración por él, y había varias personas orando por él, y había una cantante muy famosa que le decía, orando, decía, Señor, no vamos a aceptar un no por respuesta, declaramos que es sano este hombre y que va a salir y que va a cantar en las multitudes y que va a volver a... ¿Y qué creen que Dios dijo? Pues no les doy la salud que están pidiendo. Necesitamos ser más humildes delante de Dios. No somos quien para rogar. Es como un niño que le ruega, que le ordena a su papá, y cada vez lo vemos más, ¿verdad? Tú tienes que comprarme esto y este color porque quiero, y a veces caemos en la trampa. Solo se nos ponen los ojitos de gatito de Shrek, así como, quiero que me lo compres. Pero los niños no son quien para mandarnos. Se supone que los padres tenemos la capacidad de discernir qué sí y qué no. Y a veces con Dios le exigimos. Y constantemente es más conocido ese tipo de oración, ¿verdad? Declaramos y proclamamos y decretamos y lo aceptamos y no es así. Es Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Es con fe, porque tú puedes hacerlo. Es algo específico. Límpiame. Reconoce que Él está sucio. Y este hombre entonces recibió lo que estaba pidiendo. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Y vean lo que sucedió más después. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Probablemente hubiera sido más difícil que le hubiera sanado si no hubiera ido con esa actitud de humildad. Y él dijo, yo quiero, sé limpio. Y él se hubo lavado y al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Y estaban en el tiempo de la ley todavía. Ya es el Nuevo Testamento para nosotros, pero no entraba en vigor hasta la muerte de Jesús. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo, mira, no le digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece lo que tienes que ofrecer, purificación. Repito, estaban en el Antiguo Testamento, tenían que cumplir ciertos requisitos. Me llama la atención que Jesús le dice, no le digas a nadie nada. Él no quería que la gente le siguiera solamente por eso. Versículo 45, ¿creen que obedeció o no? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían de todas partes. Ya no podía concentrarse en su propósito. ¿Cuál era? Predicar el evangelio. Ese era su propósito. Ahora la gente lo seguía no por el mensaje, sino lo seguía por la sanidad. Y por eso Jesús no quería que el leproso dijera,
que él había sido sanado. La lepra representa el pecado. En muchas partes de la Biblia representa el pecado, porque no se podía quitar. En ese tiempo no había cura. Sana un leproso. La lepra es uno de los símbolos del pecado en la Biblia. Aprendamos del leproso, de buscar ayuda donde hay solamente. No había lugar donde más podía ser sanado, solamente en Jesucristo. Y veamos a Jesús con la misericordia que tuvo. Él lo tocó. ¿Se acuerdan la semana pasada con la samaritana? Nadie quería pasar por Samaria, pero Jesús pasó por ahí y habló con ella y entabló la conversación. Y Jesús lo que hace con el leproso es, quiero, lo toca y le dice, sé limpio. Eso es algo maravilloso también, porque Jesús tiene misericordia aún en medio de nuestro pecado y nuestra maldad y nuestra suciedad, y como estemos, su misericordia está siempre presente. Y lo que vemos después es Marcos 2, del versículo 1 al versículo 12. Es una historia, ustedes la leen en su casa, del 1 al 12. ¿Qué vemos aquí en esa historia? Lo que vemos es que Jesús entra otra vez en Capernaum y dice que estaba en una casa y se agolpó la gente que de tal manera que ya no cabían en la casa. Se oyó que estaba en casa. Muchos se juntaron, ya no cabían ni siquiera en la puerta, y dice que él estaba enseñando, predicando la palabra, y vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, no eran solamente 5, a veces en la imagen vemos a 5, a los 4 y al paralítico. Dice que vinieron unos, eran varios, pero solamente 4 lo venían cargando. Y entonces ven que no pueden entrar. ¿Y qué hicieron? En lugar de decir, bueno, no cabemos, pues ya nos vamos ahí, a la vuelta regresamos, ¿no? Ahí a la otra vamos. Ellos vencieron los obstáculos, no les interesó el obstáculo que había, y lo que hicieron fue, subieron el techo y abrieron, en unas versiones dice, abrieron un boquete en el techo. Obviamente no era techo de material, obviamente, ¿verdad? No, porque a veces decimos, pues ¿cómo lo habrán hecho? Pues si es losa, ahorita es losa, pero en ese tiempo no era losa, ni lámina tampoco. Probablemente era un techo de paja o algo así como la teja más o menos. Entonces era más fácil quitarlo. Quitaron una parte del techo y lo bajaron. Lo interesante es que cuando Jesús ve al paralítico, y ve la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente, ¿qué es la razón, o cuál es la razón por la cual llevaron al paralítico? Ellos no iban con el propósito de sanar su alma, iban con el propósito de que fuera sanado de la parálisis, ¿no? Pero Jesús ve más adentro. Él ve la necesidad principal del hombre no es la salud física. La necesidad principal del hombre es la salud espiritual. Y cuando hablo del hombre, hablo de todos nosotros, del ser humano, es la salud espiritual. Y entonces empezaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Si no solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, pues para que sepan que puedo, por eso digo que los milagros apuntan a la certificación de Jesús, para que sepan que puedo perdonar pecados y que tengo potestad, a ti te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él entonces se levantó y salió delante de todos, y todos se asombraron y glorificaron a Dios y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Jesús perdona y sana a un paralítico, en ese orden. Repito, me llama la atención que al ver, obviamente la necesidad ahí, Jesús ve una necesidad más profunda, que es una necesidad interna del corazón, una necesidad espiritual. ¿Qué aprendemos? Bueno, hay que vencer los prejuicios, como el leproso. ¿Qué hubiera pensado? No, ¿para qué voy? Si no me va a sanar. Ningún maestro me ha querido ni siquiera ver. Hay que vencer los obstáculos para encontrarnos con Jesús, como estos 4 hombres que trajeron al paralítico delante de Jesús. Vencieron los obstáculos, no dijeron, ni modo, pues nosotros vamos, tú te quedas porque no puedes caminar. No fueron así. No se les cerró la mente, sino que lo llevaron. Al llegar ven que está todo
lleno de gente y no se rinden, todavía suben y bajan al paralítico por el techo. Hay que vencer los obstáculos para traer a otros a Jesús también, para llegar nosotros con Jesús. A veces no vamos por... Y vean, curiosamente aquí, algunos han hecho esa aplicación y pues puede ser aplicable. Decir, no, es que, ¿para qué voy si ahí va a estar fulano? Si ahí va a estar mengano, si ahí va a estar... No. A veces la gente nos impide seguir a Jesús, pero no debe de ser tampoco un impedimento. Antes de sanar tu cuerpo, Dios quiere sanar tu alma. Y si sana tu cuerpo, es porque Él quiere demostrar que puede sanar y salvar tu alma. Tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que Jesús le dijo al discípulo. Tus pecados, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pensemos un poco en esto. Jesús tiene el poder para sanarnos a todos, pero no sanó a todas las personas. Aquí vemos que sanó a muchos, pero así dice la Biblia, sanó a muchos, no sanó a todos. En Juan capítulo 5, con el paralítico del estanque de Betesda, dice que había muchos enfermos, pero Él solamente sanó a ese paralítico. No sanó a muchos, solamente a ese. Entonces Dios no está obligado a sanarnos, y si lo hace, es porque Él tiene un propósito, como el de la suegra de Pedro. ¿Cuál? Servir a su reino, que es lo que estamos viendo, porque Él, su propósito principal es hablar del reino de Dios. Y si para esto es necesario que dejemos lo que nos estorba, lo dejamos. Si para esto es necesario que haya milagros o bendiciones de parte de Dios, no olvidemos que no es por nosotros, sino es para que nosotros sirvamos al reino de Dios. Y Cristo siempre nos ha dicho, hoy y siempre, te dice, ven y sígueme. Hay que seguir a Jesús y que nuestra vida sea un reflejo del reino de Dios establecido en nuestros corazones. Una petición que sería bueno tenerlo, todos nosotros, es que nuestra vida, incluso nuestro hogar, y eso es algo que cada vez es más complicado, ¿no?, en este mundo, pero un pastor decía, nuestra meta es que nuestra casa sea como una sucursal del cielo, imagínense. Y sí es un poquito complicado, ¿verdad? Pero que nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar sea una representación del reino de Dios, donde Dios reina, donde Él tiene el poder, donde Él tiene la palabra. Es complicado, es difícil, pero con la ayuda de Dios pudiéramos hacerlo, solamente por su gracia. Y a pesar de que fallemos, Él nos levanta. Vamos a terminar con una oración. Señor, pedimos que por medio de Jesucristo perdone nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Perdona, Señor Dios, las veces que hemos buscado solamente tus bendiciones sin buscar tu persona. Y Señor, ayúdanos a que cuando seamos liberados, cuando seamos sanados, cuando recibamos una bendición tuya, regresemos a ti glorificándote, Señor, dándote gracias, sirviéndote de una mejor manera, siguiéndote. Que no haya estorbo, Señor, para seguirte. Y que nos ayudes a ser como esos 4 hombres que llevaron a su amigo ante la presencia del Salvador. Señor, hemos aprendido muchas cosas en estas historias y pedimos que hayas hablado en nuestras vidas, cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias.